mi rey. Tú eres santo, santo, santo. Oh, santo eres Señor, santo eres Señor. Vestido estás de gloria y de esplendor. Rey de majestad, Rey de majestad. Eres el que fue, quien es y vendrá. Oh, santo, santo eres Señor, santo eres Señor. Vestido estás de gloria y de esplendor. Rey de majestad, Rey de majestad. Eres el que fue, quien es y vendrá. Santo eres Señor, santo eres Señor. Vestido estás de gloria y de esplendor. Rey de majestad, Rey de majestad. Eres el que fue, quien es y vendrá. ¿Quién como tú, Cordero de Dios, que todo el pecado del mundo quitó? ¿Quién como tú, Hijo de Dios, que con su sangre el precio pagó? El precio pagó. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Ya terminando con el libro Hechos de los Apóstoles, hoy vamos a ver el capítulo número 27. Ha sido una hermosa travesía, podríamos llamarlo, el tiempo que hemos vivido estudiando este libro. Y ya aquí ya estamos concluyendo prácticamente con estos últimos 2 capítulos que nos quedan. Ha sido una enseñanza en la cual hemos podido ver cómo el Espíritu Santo se movía a través de todos aquellos que permitían que Él trabajara a través de sus vidas. Y esto nos deja una tremenda enseñanza. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, dice la Escritura, este es hijo de Dios. Entonces aquí podemos ver a todos estos hijos de Dios cumpliendo con la tarea. Sin antes mencionar que muchas cosas difíciles tuvieron que pasar. Y bueno, continuando con esto, hoy día veremos el viaje del apóstol Pablo a Roma. Antes de ir a la palabra en esta mañana, vamos a orar. Ahí donde tú estás, vamos a orar y vamos a pedir
la intervención del bendito Espíritu Santo, que así como estuvo con estos primeros creyentes, también hoy pueda manifestarse en tu vida, en mi vida, trayéndonos revelación de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por poder aprender tu palabra, por tener su palabra a nuestra disposición. Y gracias por la vida de todos estos hombres que estuvieron dispuestos hasta dar sus vidas por cumplir con el cometido. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, introduciendo un poquito el capítulo 27, vemos en primer lugar acá que Pablo aquí va a relatar la travesía que tiene para ir a Roma, juntos con otros tripulantes. En primer lugar, este viaje yo le llamaría el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Y este se realiza mediante una ruta costera. Las autoridades romanas de Judea estaban claras que Pablo no había hecho nada mal. Es decir, estaban dispuestos a dejarlo en libertad. Pero ¿qué pasa? Pablo solicita ser juzgado ante César. Por lo tanto, es enviado a Roma. Y eso tú lo puedes encontrar en Hechos 26, 31 al 32. Agripa, que era gobernante de esa localidad ahí, él había decidido dejarlo en libertad. Ahora, durante estos años, Pablo había querido predicar en Roma. Era un deseo que estaba en su corazón. Lo podemos ver en Hechos 19, 21, Romanos capítulo 1, versículos 13 al 15, Romanos 15, 23. Ahí nosotros vemos que el apóstol Pablo tenía un deseo, un anhelo de llegar a Roma. También Pablo quería llegar a Roma porque pensaba que estando en Roma esto le abriría puertas para llegar con el evangelio a España. Entonces, teniendo claro esto, vamos a comenzar con el primer versículo de este capítulo número 27. Dice así: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. El que está escribiendo acá es Lucas. Por eso él se incluye y dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Entonces vemos aquí que Lucas fue parte también de este naufragio. Ahora, este centurión llamado Julio, vamos a darnos cuenta que tiene un cuidado especial hacia el apóstol Pablo. Versículo 2 y 3 dice: Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. En primer lugar aparece acá, dice, una nave adramitena. Adramitena era una nave que pertenecía a Adramitio, que era un pequeño puerto de Misia, en la provincia romana de Asia. Pero vemos acá que Pablo encontró gracia en este centurión, porque este centurión, ¿qué hace? Le permite que vaya a ver a sus amigos para ser atendido por ellos. ¿Ya? Y esto nos damos cuenta, amado, que esa gracia que está en Pablo es una gracia que el Señor ha colocado. Esta gracia lógicamente procede de Dios. Y esta gracia que Dios coloca en el creyente tiene un propósito. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice así: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esa gracia que Dios coloca en el creyente tiene un propósito, y ese propósito es cumplir con la voluntad del Señor. Versículo 4 al 6, vamos a dar lectura, dice así: Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento,
de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. O sea, este centurión encontró esta nave o este capitán romano y lo subió, ¿ya? Entonces vemos que el recorrido que el apóstol Pablo realiza pasa por Chipre, por Mira, por Salmona. Todo esto era rumbo a Roma. Y lo maravilloso de esto, que todo este viaje fue auspiciado por Roma. Y aquí nos lleva a pensar, si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, Él pondrá hasta los recursos para que podamos cumplirla. Versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Sotavento es entendido como la parte contraria a donde va el viento. En el fondo, Sotavento representa un lugar de refugio, un lugar de abrigo, un lugar de protección, ¿ya? Ahora, este viento no les permitía avanzar camino a su destino final. Y lógicamente, ¿cuál era el destino de Pablo? Llegar a Roma, y no solamente para estar ante César, porque él iba a predicar también a César, sino también a los otros creyentes que estaban ahí y para poder extender el evangelio. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué pasa, amado? Cuando estamos sirviendo al Señor y queremos hacer su obra y se levantan oposiciones, ¿seguimos avanzando o nos detenemos? Continuemos, versículo 8 al 9 dice así: y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba. Ahora, este ayuno, de acuerdo a unos estudios, se dice que es el ayuno de Yom Kippur. Yom Kippur tiene que ver con el día de la expiación. Y esto tiene relación con recibir castigo por el pecado cometido. Y este castigo, en el fondo, lo que buscaba era reconciliarse con Dios. ¿Y dónde lo vemos esto? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue castigado por nosotros para que a través de su castigo nosotros podamos tener o podamos acercarnos al Señor en plena confianza. ¿Y esto dónde nace? ¿Sabes dónde nace esto? Esto nace en el libro de Moisés, Éxodo 32, lo pueden leer posteriormente. Recuerden que cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley, él baja, bueno, primero Dios le dice, mira, anda a ver a tu pueblo, él baja y ve que habían construido un becerro de oro. Ahí Moisés habla con Aarón y le dice, ¿por qué permitiste que el pueblo hiciera esto? Y vemos ahí que la reacción de Aarón fue en el fondo que le temió al pueblo, porque como Moisés se había demorado, dijo él, entonces tuvo que hacerle un Dios. Y ya aquí es donde entra este Yom Kippur, o este día de la expiación. ¿Qué hizo en primer lugar Moisés? Moisés lo que hizo con el becerro que ellos habían construido, lo derritió en el fuego, lo molió para reducirlo a polvo y hizo que se lo tomaran. Castigo, estamos hablando de esto. Y también llamó al pueblo a tomar una decisión. Dijo, a ver, los que están de parte de Jehová, los que están de parte de Dios, vengan acá. Y los únicos que fueron son los levitas. Y los demás fueron muertos y murieron alrededor de 3,000 hombres en ese lugar. Entonces aquí nace esto de la expiación, aquí nace esto de Yom Kippur. Continuemos, versículo 10 al 12 dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice,
puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Entonces, en primer lugar, vemos acá que Pablo les dice, mira, la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, dice. Y no solamente vamos a perder la nave, sino también a nuestras personas. Pero ¿qué pasa acá? El centurión, en este caso el capitán, no le da importancia a la voz de Pablo. Él se deja guiar por el piloto de la nave. Y ahora sabemos que esta dirección, esto que recibió Pablo, venía del Señor, porque él tenía una comunión especial con el Señor. Muchas veces, amados, muchas veces silenciamos la voz de Dios y escuchamos la voz de los hombres. Y esto justamente nos lleva a pensar, ¿qué voz estás escuchando hoy día? ¿Y qué voz estamos siguiendo para tomar decisiones en nuestra vida? Continuemos. Versículo 13 y 14. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón es un viento acompañado de lluvias borrascosas. También Euroclidón se conoce como unión de los vientos. Euro significa viento del sudeste o del este y aquilo, viento del nordeste. Por eso se le llama unión de los vientos. Versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Aquí vamos a aprender algo. Yo aprendí algunas palabras que aparecen acá. Proa es la parte delantera del barco. Y dice acá que en el fondo se dieron por vencidos, se abandonaron a él y dejaron que el viento los dirigiera. ¿Por qué? Por haber seguido la voz del piloto, tuvieron que entregarse a esta tempestad. Versículo 16 dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Aquí hay otra palabra de navegación. Esquife es un barco, un bote pequeño que lleva el navío, que lleva el barco más grande para acercarse a la tierra, porque el barco grande, si se acerca a tierra, va a quedar encallado en alguna parte. Entonces necesitan un bote más pequeño para poder llegar. Eso significa esquife. Versículo 17 dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Sirte, otra palabra que aparece acá, es un banco de arena, un montón de arena donde podían las embarcaciones quedar atrapadas. Versículo 18, otra palabra nos va a aparecer acá, dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar es echar la carga, para que la nave no pese tanto. Versículo 19, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos son los enseres. Versículo 20 y 21 dice, y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y aquí Lucas está incluyendo, recuerden, él está diciendo, habíamos perdido la esperanza de salvarnos. O sea, íbamos a morir en el mar tal cual lo había dicho Pablo. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo en el fondo les está diciendo, se los dije, se los había advertido, se los había dicho, pero ellos no lo escucharon. Y agrega, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Aquí vemos un cambio en Pablo. Pongan atención.
Primero Pablo dice acá que todos iban a morir. Eso está diciendo Pablo, que iban a haber pérdida de vida. Pero aquí en el versículo 22 vemos que se produce un cambio en el apóstol Pablo y los anima en el fondo. Dice, pues no habrá ninguna pérdida. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? Y esto lo veremos en el versículo siguiente. ¿De dónde provenía esta confianza que tiene el apóstol Pablo? ¿Qué lo hace cambiar? Versículo 22 dice, 24 dice, 23, perdón. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Mira qué hermoso acá. Mira lo que dice Pablo. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Y sabes quién es el ángel de Dios? Jesucristo. Pablo está diciendo, Jesucristo estuvo conmigo. Dice, ¿de quién soy? Es decir, ¿a quién le pertenezco y a quién sirvo? Y el ángel de Dios, Jesús, ha venido, ha estado conmigo y me ha traído una palabra. Pablo está diciendo, esta seguridad que hoy, o este cambio que yo he tenido, no procede de mí. Me ha visitado el ángel de Dios. Y vemos acá que Pablo glorifica al Señor por esto. Él no se queda con esta gloria. Versículo 24, diciendo, esto le dice el ángel de Dios, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mira lo que le dice Jesús, el ángel del Señor. ¿Qué le está diciendo? Pablo, tranquilo, no van a perecer, no van a morir, porque tú tienes una misión, tú tienes una tarea, tú vas a ir delante de César. Y esto, amado, nos damos cuenta que cuando estás en la perfecta voluntad del Señor, tú debes estar seguro, independiente de lo que se oponga, independiente de lo que se pueda levantar. En este caso es una tormenta con pérdida de vidas, pero Dios le dice, no, hay un cometido que cumplir. Y mientras estés en ese cometido, tu vida está segura. De acuerdo a esto, es mejor estar involucrado en los planes de Dios, porque el estar involucrado en los planes de Dios nos asegura, amado, que tu vida está completamente en sus manos. Pero cuando no estamos en los planes de Dios, estamos expuestos a cualquier cosa. Estar dentro de sus planes, dentro de sus propósitos, nos permitirá estar seguros. ¿Por qué? Porque tenemos una tarea que cumplir. Y mientras no cumplamos esa tarea, amado, Dios nos va a llevar, nos va a proteger, nos va a cuidar hasta que esto se cumpla, ¿ya? Mejor dicho, o hagamos el esfuerzo por estar dentro de sus planes. Así que, personalmente, prefiero estar en los planes de Dios más que en mis propios planes. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Lo primero que vemos acá, Pablo no dijo, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? No cuestionó este mensaje, sino que vemos que tomó autoridad sobre esta palabra y conforme a esta palabra, él comienza a declarar. Además vemos cómo los que iban con Pablo fueron librados del naufragio. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en los planes de Dios. O sea, esta bendición de Pablo, esta seguridad de Pablo, esto que Pablo iba a ser guardado, también permitió que los que iban con él también fuesen guardados. Versículo 26 y 27 dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra. La 14ª noche, estamos hablando que llevaban navegando aproximadamente 2 semanas. Versículos 28 al 30 dice, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Versículo 29, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas,
por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Ya dijimos que el esquife era el bote, pero aquí también habla de la sonda. Esta sonda era justamente para medir la profundidad del mar, ¿ya? Esa era la idea. Llegar ahí donde esta sonda tocara era la profundidad del mar. Aquí se dice que eran aproximadamente 36 metros de profundidad. También hay otro término acá que se emplea que es popa, y popa es la parte trasera de la embarcación. Versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Lógicamente, si la tripulación abandonaba la nave o abandonaba el barco iba a quedar a la deriva. Pero aquí Pablo ya no lo dice como la vez anterior. Aquí Pablo lo dice con completa autoridad, como tomando control sobre la situación. ¿Por qué? Porque estaba tan seguro de esa palabra que recibió que se iba a cumplir. Por eso toma la autoridad en este momento y ya habla con el centurión y le dice al centurión: si estos abandonan el barco, es peligroso. Vamos a quedar a la deriva y no nos vamos a salvar. O al menos ustedes, dice, porque ustedes no se van a salvar, ¿ya? Entonces vemos que la vez anterior Pablo realizó un comentario de la situación, pero acá no, se apropia de lo que Dios le dijo por intermedio de su ángel y les dice: si esto no acontece, ustedes van a morir. Versículo 32 dice: entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Qué hicieron? Cortaron las amarras que sujetaban el bote o el barco más pequeño, o la embarcación más pequeña, a la nave y lo dejaron que se fuera. Versículo 33 al 35 dice: y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias y a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Vemos acá que Pablo muestra una preocupación. Ya esta es segunda semana que ustedes están en ayuno y no han comido nada. Y les dice: por tanto, ruego que comáis por su salud. Mira la preocupación del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él ya tenía plena confianza que iban a ser salvados. Pero ellos no. Ellos aún no creían que iban a ser salvados, tenían temor. Y habiendo dicho esto, en el fondo, Pablo hizo la cena. Partió el pan, dice, y dio gracias a Dios. Y cuando él está dando gracias a Dios, él está diciendo, en el fondo, estamos seguros porque Dios está con nosotros. Le está dando la gloria al Señor. Entonces queda totalmente claro acá a quién atribuye Dios, o a quién atribuye Pablo la salvación que se va a producir de estos tripulantes. Versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Podríamos decir que Pablo usó esta instancia para predicarles la palabra. Porque imagínate quiénes iban ahí. Estos eran presos también. Eran hombres que probablemente iban a ser entregados en Roma para que pelearan, para que se enfrentaran con fiera, para que pelearan entre ellos. Iban como gladiadores, podríamos llamarlo. Ellos iban a perder la vida en el circo ahí. Entonces vemos que Pablo, lo más probable es que les haya compartido el Evangelio de acuerdo también al destino que a ellos les esperaba. Versículo 37 al 38. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. 276 personas iban en la embarcación. 276 personas que iban a morir. 276 personas que fueron salvadas. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un propósito en Dios. Y Dios le dijo: Pablo, te vas a salvar y los que van contigo porque tienes una tarea que cumplir.
Y dice ahí, y satisfechos, o sea, ya comidos y bebidos lo suficiente, que hicieron, aligeraron la nave, echaron el trigo al mar. Ya la confianza no estaba en la comida que llevaban. Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Ensenada es una parte más pequeña de una bahía. Versículo 40 y 41 dice, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, inflaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Es decir, la parte delantera de la nave quedó atascada en la arena, ¿ya? Pero la popa, que es la parte trasera, estaba recibiendo todos los embates del mar. De acuerdo a esto, la nave iba a ser destruida. Y eso ya se había dicho. Las vidas humanas se iban a salvar, pero la nave iba a ser destruida. Versículos 42 y 43. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Lógicamente, la idea de matar a los presos por parte de los romanos era para no ser castigados también. Recuerden lo que pasó o lo que le pasó al carcelero de Filipo, ¿cierto? Cuando el carcelero vio que se habían arrancado los presos, ¿qué iba a hacer? Se iba a matar. Entonces ellos, lógicamente, mejor les matamos a ellos. Pero vemos acá, una vez más, que este centurión, queriendo salvar a Pablo, a él le importaba a Pablo, ¿cierto?, no permitió que los soldados mataran a los otros que estaban allí. Versículo 44. Y los demás, dice, parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Unos arrancaron nadando, otros arrancaron en tabla, y otros, lo que encontraron ahí en la nave, se fueron. Este naufragio, amado, tenía un único propósito, ¿cierto?, que era llevar el evangelio a Roma. Sabemos que hubo oposición. Sabemos que Pablo en un momento les dice, vamos a morir todos. Pero también vemos cómo cuando se le aparece el ángel de Jehová, él recobra la fuerza, él se llena de fe, llévalo a los que iban con él a comer, coman, cuiden su salud, les dice. Imagínense, iban a perder la vida y Pablo estaba preocupado por su salud. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el que lo había llamado iba a ser fiel hasta cumplir su obra. Vemos este cuidado de Dios hacia Pablo para que cumpla con su anhelo. Todos fueron salvados. ¿Por qué? Porque un hombre confió en el Señor. Y así podemos ver acá, ya resumiendo, en primer lugar, estar en los planes de Dios levanta un cerco de protección en tu vida. Lo primero que hizo Dios con Pablo fue poner una gracia especial en él. ¿Para qué? Para que este centurión Julio sintiera algo especial por el apóstol Pablo. Como dijo, como leímos, le dio la oportunidad de visitar a sus amigos, y aparte de eso, permitió que estos amigos le atendieran. Recuerden que fue ahí a Sidón. Ahora, esta gracia, como dijimos, no procede del hombre. Esta gracia procede de Dios. Así que, si te va bien en algo, no pienses que está en ti. Si eres hijo de Dios, es la gracia de Dios la que permite que puertas se te abran. ¿Y qué otra cosa? Como dijimos, Roma costea este viaje de Pablo para que vaya y hable con el César. Pero además de eso, Pablo tenía un anhelo en su corazón. Puedes leer
Romanos 1. Y ahí dice, cuánto anhelo, cuánto deseo verles. Una cosa ir al César, pero también quería ver a los otros que se encontraban ahí. Y resumir esto, amado, decirte que Pablo dependía completamente de la voluntad y dirección del Señor. Y esto le permitió llevar a buen puerto o a buen fin este cuarto viaje misionero. Vamos a orar. Y en primer lugar voy a hacer un llamado. No sé cuántos hay acá que a lo mejor están con temor a perder su vida, que ven como ese viento acá que se levantaba fuerte y ya tocaba la nave y no encontraban solución, habían dejado de comer. No sé cuánto tiempo a lo mejor llevas tú siendo atormentado por una situación, no sé cuánto tiempo llevas. En este caso particular, ellos estaban muy mal, pero Pablo recibe una voz del Señor y esta le da confianza y les anima. Y quiero decirte que ese mismo ángel de Jehová que animó a Pablo también está aquí para decirte que está presente. Si tú repites esta oración después de mí, puedes hacerte parte del reino de Dios. Repite después de mí: Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti en esta mañana pidiéndote perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies, Señor, en este día. Te confieso como el Señor de mi vida y te recibo en mi corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Déjame orar. Padre, oro en este día por todos aquellos que hoy han abierto su corazón, que el Espíritu Santo les ha tocado. Y así como estos hombres volvieron a tener confianza, así como Pablo fue animado, que de aquí en adelante sean animados en tu nombre. Y que todo lo que puedan estar pasando sea entregado en usted, que usted tendrá cuidado de cada situación de nuestras vidas. Le doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también, iglesia, quiero decirte que la tarea no es fácil. Pablo involucrado en la tarea del Señor. Pablo no era necesario que apelara a Roma, deseó ir a Roma para ser juzgado delante de César, pero había algo más ahí. También quería visitar a los que estaban en Roma, llevar el Evangelio y que este viaje en Roma también fuera como un trampolín para alcanzar a España. Si tú tienes ese deseo, ten plena confianza que Dios está contigo. Aunque veas adversidad, aunque veas cosas difíciles, aunque veas luchas ahí en tu vida, aunque haya oposición en tu vida, pero si estás en los planes del Señor, Él te va a llevar a buen fin. Permíteme orar. Padre, oro por tu iglesia en esta mañana, oro por tus hijos y pido que tu mano de favor y misericordia una vez más esté sobre cada hogar, sobre cada familia. Y te pido por todos aquellos que están siendo atormentados por sus vidas, Señor, en esta hora, principalmente por salud. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, una vez más oramos, Señor, como pueblo, como iglesia, para que usted se glorifique en la vida de nuestros hermanos. Que esas enfermedades que están atormentando sus vidas sean para darle la gloria a usted. Toca cada hogar, toca cada casa, toca cada familia, toca, Señor, cada persona en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, una vez más por todos aquellos que están siendo atribulados, atormentados por dolencias físicas, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Todos los que han tenido malos diagnósticos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos y confiamos, Señor, que usted puede revertir todo. Así como estos hombres, 276, estaban, Señor, expuestos a perder la vida, pero usted cambió todas las cosas. Lo mismo pedimos en esta hora, que en su infinito amor y misericordia salve, Señor, salve y traiga sanidad, restauración, liberación, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable.
God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble.